Antes, cuando los hombres eran hombres, no campeones bonitos que tiñen su cabello y que por Dios pintan sus uñas, peleábamos toda la noche, sin reglas, sin límites de peso, reglas de torneo. Tu premio por ganar una pelea era volver a los 20 minutos y pelear de nuevo. Al final de la noche podías ir al hospital o de fiesta, o si eras lo suficientemente rudo, ambas. Palabras dichas por el 2 veces campeón de UFC, Don Frye The Predator. Para quienes no lo conozcan, Don Frye viene de la época donde UFC era un torneo para ver cuál era el mejor arte marcial. Y si a ti te dicen que ese señor emana testosterona, no lo dudarías. Es el estereotipo mexicano del señor que dice que venció al diablo en el monte con un machete. El viejo de rancho que tuvo 3 esposas, 10 hijos y ahorita tiene 20 nietos y a todos los mantiene y les da domingo. Que llega a la casa y te dice, a ver mijo, quíteme las botas por favor. Y a mí sinceramente todo lo que dijo se me hizo como demeritar a todos los peleadores actuales por el simple hecho de la moda. Y como en el año 96 fue cuando Don Frye se dio a conocer y para ese entonces yo apenas andaba naciendo, vi los torneos para saber de qué estaba hablando este señor. Don Frye hizo su debut en el UFC 8 contra Tomás Ramírez, que era un oponente que pesaba 400 libras. Eso actualmente es imposible de ver porque el límite de peso pesado es 265 libras. Pero Ramírez solamente le duró 8 segundos a Frye. ¿Recuerdan que anteriormente mencioné que la UFC antes era un torneo para ver qué disciplina era mejor? Las disciplinas que dominaba Frye era el boxeo, el judo y la lucha. El siguiente oponente del depredador fue Sam Atkins, quien era un boxeador. Esta pelea duró muy poco de pie porque a los segundos Don Frye decide derribar a su oponente y ya en el suelo le empieza a dar ground and pound. Y después de varios golpes el árbitro Big John McCarthy decide detener el combate. Y sí, desde ese entonces Big John McCarthy es referee en la UFC. Y para cerrar el torneo, el último oponente de Frye fue Gary Woodridge. De este combate no hay mucho que destacar, duró 2 minutos y 48 segundos, hubo bastante forcejeo de parte de ambos, pero el combate se acabó de una manera un tanto extraña. Woodridge consigue tomar la espalda de Frye, pero este último se lo quita de encima, y ahora él consigue una posición dominante y le empieza a dar ground and pound, y en eso el oponente de Frye tapea, como que no sabía qué hacer para quitarse al depredador de encima y simplemente tapeó. Siendo sincero, después de ver este torneo terminé un tanto decepcionado porque no me dio material para dar mi opinión sobre el tema, y dije, ¿por qué no? Vamos a ver el siguiente torneo en el que participó, que de hecho esto sucedió en el UFC 10, que fue en el torneo en el que mayor tiempo acumulado de combate tuvo, con 27 minutos aproximadamente. En el UFC 10 o UFC X, su primer oponente fue Mark Hall. Esta pelea rápidamente se fue al piso después de que Frye consiguiera un derribo y de ahí ya no vimos nada diferente. Siendo muy sincero con ustedes, esta pelea estuvo aburridísima y duró 10 minutos. Por alguna razón el depredador solamente le pegaba a las costillas a su oponente. Eso sí, le pegó tanto que en el mismo combate se le hicieron moretones. También le conectó varios cabezazos porque en aquel entonces era permitido, pero creo que la pelea debió haber sido detenida desde muchísimo tiempo atrás porque Hall ya ni siquiera estaba poniendo resistencia. De hecho, cuando lo pusieron de pie estaba agotadísimo. El siguiente oponente de Don en este torneo fue Brian Johnston. Este último sí le representó un tanto más de reto a Frye por el hecho del striking. Estuvieron bastante tiempo en el clinch, pero en eso Johnston también le estaba pegando rodillazos y puñetazos a Frye. También se notaba que este oponente tenía un tanto de conocimiento de lucha porque tenía buena defensa contra derribo. Podemos ver cómo Johnston, estando contra la jaula, tenía bien encajado ese whizzer, que actualmente eso es algo indispensable en MMA. Este combate finalizó luego de que Frye conectara un excelente codazo en el piso a su oponente y este tapeara por el corte, o por lo menos creo yo que fue por el corte, que la verdad la herida sí se miraba algo grave. El combate que definiría al ganador del UFC 10 se dio entre precisamente Don Frye y Mark Coleman, otra leyenda dentro de UFC. Este último llegaba sin daño visible, mientras tanto Frye llegaba con una inflamación en el ojo por su combate anterior. Y a pesar de que no había tanta diferencia en el peso, Coleman se veía notablemente más grande. Y para no hacer el video más largo, el combate se definió precisamente en el estilo que ambos dominaban, la lucha.
lucha. Sí hubo ground and pound de parte de ambos, pero no tanto como para destacarlo. John McCarthy tuvo que intervenir porque en cierto punto del combate hubo muy poca acción y los puso de pie, aunque segundos después nuevamente estaban en el piso. La siguiente vez que el árbitro intervino fue para parar el combate a favor de Mark Coleman. Don Frye estaba cansadísimo, no estaba poniendo tanta resistencia y aparte el ojo se le miraba más hinchado. El campeón del UFC 8 no protestó en ningún momento ante esta decisión, creo que él mismo sabía que estaba acabado. Y ahora sí, mi opinión respecto a las declaraciones de Frye acerca de los peleadores actuales. Cuando lo que conocemos actualmente como MMA comenzaba, prácticamente los peleadores entraban a la jaula solamente con y una o dos disciplinas, como el 2 veces campeón de UFC Don Frye. Y llegar a participar en algo totalmente nuevo requiere muchos huevos y es digno de respeto. Pero considero que actualmente muchos peleadores reciben más daño en tan solo 3 asaltos que el daño acumulado que recibió Frye en esos 2 torneos que participó. En las 6 peleas que vi de este pionero en el deporte, no vi ni una sola patada a la pierna, algo que es básico actualmente. Y en sus peleas no vi nada de jiu-jitsu. A mí si un peleador se pinta las uñas o el cabello me vale madre, ni que estuviera en Dragon Ball para preocuparme del cambio en el color del cabello de alguien. Y alguien que hacía esto es uno de los campeones más dominantes de la era moderna, como lo viene siendo Israel Adesanya. Un campeón bastante activo que tiene muchas peleas de 25 minutos. Aparte, el ex campeón peso medio tiene casi la misma cantidad de peleas que tuvo Don Frye en toda su carrera, y eso que no estamos hablando de las peleas que Adesanya tuvo en kickboxing. Entonces totalmente estoy de acuerdo que antes eran tipos duros porque se estaban enfrentando a algo que no conocían, algo totalmente nuevo. Sin embargo, pienso que la gente de ahora, más bien los peleadores de ahora, son muchísimo más duros y peligrosos que los de antes. Creo que porque recuerdan estas peleas con mucho cariño, dicen que son mejores que las de ahora, y siendo sincero, hay muchísimos huecos que yo vi que a un peleador de esta era no le puedes dejar porque te va a chingar. Y en concreto lo que quiero decir es que tanto los peleadores de antes como los de ahora merecen respeto. Sin embargo, yo creo que actualmente los peleadores son muchísimo más peligrosos. Y respecto a Frye, considero también que está haciendo como una campaña de marketing para su podcast que tiene junto a Dan Severn, que se llama Masculinidad Tóxica. Nunca lo he escuchado e independientemente de sus ideales encajen conmigo o no, considero que escuchar las historias de estos dos ha de estar bastante interesante. Pero bueno, ya por último estaré leyendo su opinión en los comentarios respecto a este tema.